Buenos días con todos, les saluda el profesor Julio Vivanco Aybar, docente instructor del CEPRO, Manuel Corpus de la Cruz. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente a través de este video para poderles explicar este siguiente tema que corresponde al módulo de capacitación gestión de datos en Microsoft Excel. Si recordamos la clase anterior, nosotros habíamos visto la herramienta formato condicional, ¿no? En la cual pudimos haber observado la segunda parte de ese tema, donde usamos las otras configuraciones que nos permitían resaltar nuestros datos en base a algunos iconos, algunos colores, algunas barras, ¿no? Y todo ello ustedes lo pudieron observar en los trabajos prácticos que se desarrolló en esa clase, ¿sí? Ahora, en esta ocasión vamos a continuar trabajando con este programa Excel, pero ya pasando a manejar lo que son las funciones, ¿ya? Cuando hablamos de funciones en Excel, nosotros nos referimos a las fórmulas que ya vienen preestablecidas, ¿no? Dentro de una biblioteca con el cual cuenta este programa, con varias funciones agrupadas por categorías. ¿Ya? Entonces voy a presentar este siguiente tema, el cual vamos a ver el día de hoy, la cual se titula Trabajando con las funciones matemáticas. ¿Ya? A ver, como sabemos, Excel posee una biblioteca, ¿no? Como le venía diciendo, de funciones que están agrupadas por categorías, ¿ya? Las cuales nosotros lo vamos a utilizar dependiendo de los cálculos que vamos a efectuar, ¿ya? A ver, pero la pregunta sería, ¿qué cosa es una función? Cuando hablamos de una función, nos estamos refiriendo a una fórmula predefinida, ¿no? Que ya viene establecida por el programa Excel, en la cual nosotros vamos a utilizarlo respetando una sintaxis, ¿no? Una fórmula que nos brinda, ¿no? Para poder hacer efectivo ese cálculo, ¿ya? Dentro de una planilla, de un presupuesto, de una boleta o cualquier otro trabajo que estemos desarrollando en la hoja de cálculo, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a mostrar una definición de lo que son funciones, aparte de lo que yo acabo de indicarles. ¿Qué son funciones? Dice, una función es una fórmula predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores, que son los argumentos, en un orden determinado, o sea, tiene una estructura. El resultado se mostrará en la celda donde se introdujo la fórmula, ¿ya? Entonces, como te estaba diciendo, una función viene a ser una fórmula predefinida por Excel, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar para poder realizar los cálculos, respetando, ¿no? Una sintaxis, o sea, la fórmula misma hay que seguir el orden de criterios que nos pide, ¿ya? Porque si no seguimos el criterio, entonces no vamos a obtener los cálculos esperados, ¿ya? Continuamos. Funciones matemáticas. Dice que son fórmulas predefinidas que nos permitirá realizar diversos cálculos matemáticos a través de los valores dados, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, las funciones matemáticas, bueno, están dentro del grupo de las fórmulas predefinidas, ¿no? Que tiene Excel, ¿no? Y en la cual nosotros vamos a utilizar para realizar los diversos cálculos. Dentro de las funciones matemáticas más conocidas que tenemos son las siguientes: la función suma, producto, cociente, residuo, potencia, raíz, redondear, truncar y finalmente tenemos sumar punto sí. ¿Ya? En estos momentos les voy a demostrar la explicación práctica de cómo se utiliza cada una de estas funciones a través de un archivo de Excel que les tengo preparado, ¿sí? Para que puedan ver, ¿no? Cómo efectuar los cálculos haciendo uso de cada una de estas fórmulas, ¿ya? Así que los invito a que continúen viendo este video, ¿no? En la cual vamos a ver la parte práctica, ¿de acuerdo? Bien, ya nos encontramos en un archivo de Excel donde justamente les decía que ya tengo los datos, ¿sí? Y solamente vamos a ejecutar las fórmulas que antes acabo de mencionar, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas funciones matemáticas que nos van a servir a nosotros para poder realizar algún cálculo, ¿sí? A ver, la primera función a utilizar va a ser la función suma, ¿ya? En la cual funciona de la siguiente manera, ¿no? Coloco igual
suma, ¿ya? Abro paréntesis y automáticamente ustedes pueden observar que me aparece su sintaxis, ¿no? Dice que esta función, ¿no?, tiene los siguientes argumentos, ¿no? Se suma y dentro del paréntesis tengo que indicarle quién va a ser el primer número, punto y coma, quién va a ser el segundo número, punto y coma, punto suspensivo, ¿no? Significa que puede haber un número 3, un número 4, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder hacer la sumatoria de todos esos valores, ¿ya? En este caso, como tengo dos números, las cuales lo tengo al lado izquierdo, que son los dos 10, entonces, ¿qué hago yo? Selecciono ambos números, ¿no? En este caso, mira, puedes hacer de dos formas. Si yo, por decir, selecciono de uno en uno, hago de esto, ¿no? De esta manera hago clic en el 10, punto y coma, y luego doy clic en el otro 10, ¿ven? Ahí estoy separando referencias, ¿ya? Estoy separando referencias, ¿ya? Muy bien. Entonces, doy un enter y automáticamente voy a observar el resultado que me acaba de salir, ¿sí? Muy bien. Bien, como pudieron observar, ¿no?, aquí la función suma lo acabo de tratar como referencia, ¿no? Es decir, seleccionando dato por dato, ¿sí? Ya, por eso que lo he separado con el punto y la coma. Ojo, usted tiene que observar su fórmula en sus computadoras para ver en su Excel, ¿no?, con qué trabaja. Si trabaja con punto y coma, tal como me pasa a mí, o si acaso está trabajando con la coma, ¿ya? Tienen que mirar bien su fórmula porque a veces cambia la configuración, ¿ya? Bien, entonces aquí le hemos tratado como referencia. Ahora vamos a tratarlo como rango, ¿no? A ver, miren, por ejemplo, si yo tuviera que sumar varias cantidades, o sea, más de 2, tengo 5, tengo 10, 15, etcétera, ¿no? Tengo muchas cantidades. Entonces yo aquí lo más recomendable sería hacer de esta manera, ¿no? O sea, selecciono el primero y jalo hacia el último, así. O sea, sombreo los dos al mismo tiempo. Y como pueden ver, ahora se me ha creado un rango, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser un rango dentro de Excel? Vendría a ser, ¿ya?, la selección de varias celdas, ¿no? O de un conjunto de celdas. A eso vendría a ser un rango, ¿no? En este caso seleccioné desde A4 hasta B4, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por decir, bastantes datos que considerar en la sumatoria, pues ahí aparecería desde A4, en este caso, hasta J4, ¿no? O sea, ahí son varios números que se están, ¿no?, apreciando si es que yo considero la fórmula que acabo de especificar, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera ustedes pueden considerar, ¿ya?, pueden considerar lo que es un rango, ¿no? Seleccione el primero hacia el último dato y ahí aparece el rango automáticamente en la fórmula, ¿ya? Enter, y de igual manera me sale el mismo resultado, ¿ya? Entonces aquí no hay ninguna, digamos, dificultad, ¿no? Ahora, para que me entiendan, cuando pongan punto y coma, ya, utilícenlo cuando van a calcular la suma de dos cantidades que están, digamos, en diferentes columnas, ya, o que están, digamos, intercalados, ¿no? O sea, que no están continuos así como están acá, ¿ya? Que no como están aquí están continuos, por eso que aquí con rango sombrero los dos y me considera la suma. Pero ¿qué pasa si está separado? Este de aquí está en otra columna más alejado, entonces ahí sí tengo que separarlo con coma, ¿no?, para poder elegir solamente la celda que quiero sumar, ¿ya? Muy bien, damos un enter y automáticamente aquí voy a jalar, ¿no?, para que me salga el cálculo para los demás valores, ¿no? Bien, producto viene a ser la multiplicación, ¿ya? Y se realiza el mismo procedimiento, ¿no?, que hicimos para suma, ¿no? Igual, ahora ponemos producto, porque así se llama la función, producto, abro paréntesis y selecciono el 5, punto y coma, ¿ya? Y selecciono el 20 y cierro paréntesis, ¿no? Enter y ya me sale el resultado que es 100, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces arrastro hacia abajo y me va a salir la respuesta para las demás cantidades, ¿sí? Muy bien. Ya, ahora continuando aquí con las fórmulas matemáticas, tenemos ahora la función denominada valor absoluto, ¿ya? Esta función valor absoluto
Ya, si bien es cierto, no fue mencionado en la relación anterior sobre estas fórmulas que íbamos a ver, pero vamos a tratarlo aquí. ¿Ya? Valor absoluto es una función matemática, ya que me da como resultado el mismo valor por el signo positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí me va a salir 50, ¿no? 50 positivo va a salir igual 50. Acá me sale, acá tengo menos 10, pero acá me va a salir 10 positivo, ¿no? O sea, te devuelve el mismo valor, pero con el signo positivo. La función se llama igual AF, ¿no? De absoluto. Abro paréntesis, selecciono el valor, cierro paréntesis y doy un enter. ¿Sí? Doy un enter y automáticamente ahí va a salir la respuesta, ¿no? Ahora hago lo que ya ustedes han realizado anteriormente, ¿no? Voy a arrastrar la fórmula para que el cálculo en los demás se realiza de manera automática, ¿ya? Ahora, continuando con las siguientes funciones llamadas residuo y cociente, ambos los voy a trabajar con estas dos columnas de números, ¿ya? A ver, la función residuo es una función que me permite extraer lo que queda al final de una división, ¿no? O sea, el residuo viene a formar parte de la división, ¿no? Por ejemplo, si yo divido mentalmente 10 entre 2, ¿no? 10 entre 2 sale a 5, de 2 por 5 es 10 y 10 menos 10 sale 0. Entonces, el residuo que me va a capturar aquí va a ser 0, ¿no? O sea, lo que queda al final de la resta, ¿no? Al final de la división, ¿no? Lo que queda como residuo, ¿no? Entonces aquí vamos a probarlo. Igual residuo, ya, abro paréntesis y tengo que mirar acá lo que me pide la fórmula, ¿no? Me dice que le indique quién va a ser el número y quién va a ser el divisor. Entonces, número, selecciono el 10, punto y coma, y luego selecciono el divisor, que va a ser el 2. Cierro paréntesis y aplico enter. Automáticamente me sale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso aquí el residuo sale 0, ¿no? Y si yo lo arrastro, me va a salir el residuo de las demás cantidades, ¿no? Por ejemplo, y vemos que hay varios 0 y también hay varios 8, ¿no? O sea, hay 3 0 y hay varios 8. Significa que las demás divisiones han sido, digamos, inexactas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sobrado como residuo 8, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer con el cociente. En este caso, el cociente ahí sería 10 entre 2, sería 5, ¿no? Es el número que multiplicado se acerca al dividendo, ¿no? Entonces aquí pongo igual cociente, ¿sí? Abro paréntesis y voy a trabajar con los mismos números, 10, punto y coma, y el número 2, ¿no? Cierro paréntesis y aplico el enter. Y ahí observamos que me sale 5, ¿no? Y vamos a ver lo demás cuánto sale. Arrastramos la fórmula, ¿ya? Y ahí vemos todos los cocientes que nos va a salir, ¿ya? A ver, miren. Hay un detalle con esta función, ¿ya? Por ejemplo, esta función, si hay una división que sale con decimales, ¿ya? Esta división me va a desechar los decimales, solamente me va a coger parte entera, ¿ya? En este caso aquí, 14 entre 6 no es exacto, ¿no? Aquí salí 2 punto y tanto, ¿no? Entonces aquí me jaló 2 nada más, ¿no? Como cociente, ¿no? Porque 2 por 6 es 12, se acerca a 14, ¿no? Aquí me debe salir 2 puntos y otros números, ¿no? Pero solamente me aparece 2. ¿Por qué? Porque la función cociente solamente jala parte entera, ¿ya? Muy bien. Seguimos acá con potencia. Entonces aquí la potencia, ¿ya? Justamente es elevar un número, ¿ya? A la cantidad de veces necesaria, ¿no? Por ejemplo aquí dice, vamos a elevar 10 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a elevar ese número con la siguiente fórmula, igual potencia, ¿ya? Potencia, la función es potencia, abro paréntesis y me pide la fórmula que le indique el número, punto y coma, y luego que le indique cuál va a ser el número potencia, ¿no? Entonces 10, punto y coma, y selecciono el 2, ¿ya? Y ahí está la fórmula, ¿ven? Igual potencia m4 punto y coma n4, ¿no? Enter, y me sale que 10 elevado al cuadrado sale 100, ¿no? Porque 2 veces multiplicado 10 sale 100. Y si arrastro me va a salir justamente la respuesta, ¿sí? De las demás cantidades, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale algunos números que son grandes, ¿no? Ese es normal que salga así. ¿Por qué? Porque
es una forma de abreviar, ¿no? De abreviar una cantidad enorme, ¿no? ¿Ya? Así que esa parte no se preocupen, es normal que salga así, con este signo más, ¿ya? Acá, raíz, vamos a hallar la raíz de toda esta columna que está al lado izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, aquí la función es igual raíz, es la raíz cuadrada, ojo, es la raíz cuadrada, igual raíz, abro paréntesis y selecciono el número 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque me pide solamente un número, ¿no? Número nada más. Cierro paréntesis, ya se sobreentiende que es la raíz cuadrada. Enter, y me sale la raíz cuadrada 2.449, ¿no? Si arrastro, vamos a ver las demás raíces, ¿ve? Algunas son raíces exactas y otras raíces son inexactas, ¿no? Inexacta es cuando tiene parte entera con decimal, ¿no? Y exacta es cuando solamente tiene una parte entera, ¿ya? Muy bien, entonces proseguimos. Ahora vamos a ver la función redondear, ¿ya? A ver, la función redondear es una función matemática que nos permite tratar de redondear una cantidad a su más próximo valor, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 10, que es parte entera, punto, y vienen los decimales, 10.2569, ¿no? O sea, si yo quiero toda esta cantidad de redondearlo a un solo decimal, o sea, 10 puntos y un decimal nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer que todos ellos se redondeen a un solo decimal, ¿ya? Para así evitar tener mucho decimal. Entonces la función hace lo siguiente, miren, igual redondear, ya, abro paréntesis y tenemos que observar lo que me pide la fórmula, ¿no? Miren, dice redondear, que le indique el número, punto y coma, y que le indique cuántos decimales quiero, no dice número de decimales, significa con cuántos decimales voy a quedarme, ¿no? Entonces el número va a ser justamente este de aquí, ¿ya? Punto y coma, y aquí le digo un decimal, o sea el número 1, ¿no? Que quiero solamente de toda esta cantidad, quiero un decimal, ¿ya? Ahora acá hay algo que ustedes deben de conocer. Por ejemplo, si yo aquí me deseo quedar con un decimal, ya en este caso supuestamente va a ser 10.2, ya, pero después del 2 los números que se van a retirar son 5, 6 y 9, ¿no? Pero aquí nada más cerca del 2 está el 5, ¿ya? ¿Qué sucede? Que cuando uno va a redondear esta cantidad, ¿ya? Por decir, a partir del último número, donde justamente se va a retirar, ¿ya? A partir de este número, ya, a ver, vamos a ver aquí un detalle, ya, de esta fórmula, ya. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que me quiero quedar con 10.2, ¿no? Porque le estoy indicando de esta cifra solamente quiero un decimal, ya, pero miren, hay un detalle, aquí después del 2 hay un 5, ¿no? O sea, a partir del 5 en adelante son los datos que se van a eliminar, ya, pero ¿qué dice la regla? Que cuando tú le dices que te quieres quedar con un decimal, ¿no? O con un determinado número, ¿ya? Y si el número al cual le sigue es un número superior de 5 hacia arriba, ¿ya? Si es de 5 hacia arriba, este le va a aumentar o le va a incrementar en 1 al anterior que se queda, ¿no? En este caso 5 le va a aumentar un punto al número 2 y ya no va a ser 10.2, sino va a ser 10.3. Mira, vamos a ver el resultado, 10.3, ¿no? El siguiente, aquí supuestamente va a ser 11.2, pero el número en el cual se está eliminando es 6, ¿no? A partir de 6 se va a quitar. Entonces este 6 es mayor que 5 y le va a aumentar también un punto al 2, sería 11.3. ¿Ve? Y así sucesivamente, todos los números que son de que 5 hacia arriba le va a aumentar un valor hasta al anterior, ¿no? Le va a aumentar un valor al anterior con el que se van a quedar. Y de esta manera vamos a arrastrar y la fórmula, ¿no? Ahí va a salir el resultado para todos, ¿no? Miren, aquí por ejemplo no pasó nada, aquí quedó 10.2 porque el número en el cual se desechó era 3, ¿no? Entonces el 3 no aumenta en nada, acá sí, 21.4 porque el número que se fue 5 y aquí lo aumentó al 3, ¿ya? Entonces así funciona esta fórmula, ¿ya? Por eso se llama redondear, ¿no? O sea que lo redondea a su más próximo valor, ¿ya? Ahora, truncar, ¿ya? Truncar es parecido a redondear, sino que esta función, más que incrementarle un valor, ¿no? Al número en el cual se está quedando, ¿ya? Esta función lo que va a permitir hacer es simplemente quitar decimales, ¿ya? No va a aumentar en nada, ¿ya? Por ejemplo,
Si le pido quedarme con un decimal acá, ¿ya? Entonces aquí va a quedar solamente 20.2, ¿no? El 5 no le va a hacer nada al 2. Y así sucesivamente. Acá también no le va a hacer en nada del 6 al 5. Entonces va a quedar 22.5. ¿Ya? Vamos a probarlo. Igual truncar. Abro paréntesis. De igual manera casi es la misma sintaxis, ¿no? Que le indique el número con el que voy a trabajar. Punto y coma. Luego me pide que le indique cuántos decimales quiero quedarme. Y el resto se va a truncar, ¿no? Le digo que quiero un decimal y el resto se va a truncar, ¿no? Entonces, enter. Y ahí, ¿ven? Pueden observar que me quedó 20.2, ¿no? El 5 justamente no le hizo nada, ¿no? Si arrastro hacia la parte final, voy a poder observar que ya se hizo el cálculo respectivo para todos los demás datos, ¿no? ¿Ven? Entonces, es ahí la diferencia entre redondear y truncar, ¿no? Redondear si incrementa a un valor y el truncar no incrementa en nada, simplemente retira los decimales, ¿ya? Retira nada más o lo corta los decimales. Bien, una vez haber visto el desarrollo de estas fórmulas, ahora vamos a ver el uso de la última función, ¿no? Que se llama sumar.si, ¿ya? En la cual voy a pasar a la siguiente hoja. Bien, entonces nos encontramos aquí en esta hoja denominada registro de notas para poder explicar el uso de la función sumar.si, ¿ya? Si bien es cierto, anteriormente en las funciones matemáticas que hemos visto hace un momento, ustedes conocieron el uso de la función suma, ¿no? Esa función suma justamente es una función que nos permite sumar todos los valores que yo le voy indicando, ¿no? O sea, me lo va a sumar todo lo que yo le indique en la fórmula, ¿ya? Ahora, esta función llamada sumar.si también es una función de suma, ¿ya? Pero no me va a sumar todo, ¿no? Lo que yo le indique, sino que me va a sumar todo aquel dato que cumpla con un criterio que voy a evaluar, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí me dice sumatoria total de los promedios mayores a 15. O sea, aquí me está diciendo de que yo, ¿no? Halle la suma de todos los promedios que son mayores a 15. Estoy hablando de los promedios de 16 hacia arriba, ¿ya? Entonces, si observamos cada uno de los promedios, no vemos ningún 16. Entonces, por lo tanto, aquí debe salir 0. ¿Sí? Vamos a corroborarlo. Igual, sumar.si, abro paréntesis, ¿sí? Rango viene a ser la selección de todos mis promedios, ¿ya? Que voy a evaluar. Primero voy a evaluar. El rango va a ser los datos, ¿no? El rango va a ser los datos que voy a evaluar. Punto y coma. Criterio viene a ser lo que me pide acá, ¿no? Mayores a 15. Entonces, entre comillas, ojo, coloco el criterio. Coloco mayor a 15 entre comillas. ¿De acuerdo? Ese va a ser el criterio. Punto y coma. Y por último me pide rango suma. Entonces, nuevamente voy a indicarle la misma columna de datos, ¿no? Porque una vez que fue evaluada, quienes son mayores que 15, ahora lo he seleccionado para que sume lo que cumple con el criterio, ¿no? Ahora sí cierro paréntesis y doy un enter para ver qué respuesta me da, ¿no? En este caso me sale 0. ¿Por qué? Porque no hay promedios mayores a 15. O sea, hay 15 pero no hay mayores que 15. ¿Ya? Ahora, en la siguiente columna voy a hacer lo mismo. Igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono la columna de promedio para evaluarlo primero, punto y coma, me pide criterio y aquí pongo lo mismo, ¿no? Mayor, ¿ya? Que 15. Cierro comillas, sigo punto y coma y ahora el rango suma nuevamente debo de señalarle los datos, ¿no? Cierro paréntesis, doy un enter y también me sale 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún 16, 17, ¿no? Ni mayores que ellos, ¿no? Porque ahí se bien claro la pregunta, sumatoria total de los promedios mayores a 15, ¿no? Entonces sale 0, es correcto. A ver, aquí hay mayores que 15, sí hay dos, ¿ves? Ahí tenemos el 16 y el 17. Entonces aquí sí tiene que salirme una suma, ¿no? Entonces digo acá, igual sumar.si, abro paréntesis, rango viene a ser mis promedios que voy a evaluar, punto y coma, criterio vendría a ser, ¿no? Mayor a 15, cierro comillas, punto y coma, y mi rango suma vendría a ser, ¿no? La selección de los mismos datos, ¿no?
Vamos a ver cuánto me sale. Aquí hemos visto que ya me sale que tengo dos promedios mayores que 15. Entonces aquí me debe ser una sumatoria. ¿Ve? Efectivamente, me sale 33. Significa que esos dos promedios que son mayores que 15 se han sumado. O sea, se ha sumado el 16, ¿ya? Y se ha sumado el 17, ¿no? Y sale 33, ¿no? Porque 6 más 7 es 13, lleva 1, 1 y 1, y 1 que lleva serían 33, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente funciona esta fórmula, ¿ya? Es sumar puntos sí, ¿ya? Muy bien, entonces como ya hemos resuelto la primera pregunta, ¿ya? Ahora vamos a ver por la segunda, ¿no? Digo nuevamente, igual sumar puntos sí, ¿ya? Abro paréntesis y primero voy a leer la pregunta, ¿no? Sumatoria total de los promedios menores a 14, ¿ve? Ahora me pide de cada columna que haya quién es la sumatoria de los promedios menores a 14. Entonces sombreo acá los promedios, pongo punto y coma, criterio sería menor que 14, cierro comillas, ya, punto y coma, y nuevamente sombreo la misma columna con la que estaba trabajando y doy cierre de paréntesis y un enter, ¿no? Y sale 45, ¿ya? Ahora acá igualito, de igual manera, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a poner igual, sumar, punto, sí, ¿ya? Rango, selecciono nuevamente toda esta columna, punto y coma, y entre comillas le pongo menor que 14, ¿no? Entre comillas, punto y coma, y luego nuevamente le asigno el rango, ¿no? Selecciono el rango y cierro paréntesis, enter, ¿no? Aquí salió 73, ¿no? Porque significa que hay más números que son menores que 14, ¿no? Por ejemplo, aquí está 11, 13, 13, 13, 10 y 13, o sea, todos esos son menores que 14, ¿ya? O sea, se han sumado los números que son de 13 hacia abajo, ¿ya? Acá hago lo mismo, igual sumar punto sí, ¿sí? Sombreo la columna de promedios, punto y coma, dentro de comillas coloco menor que 14, ¿de acuerdo? Punto y coma, y nuevamente el rango suma viene a ser la selección, ¿no? De los promedios, ¿no? Cierro paréntesis, enter, y me sale otro valor, me salió 46, ¿no? Eso significa que se sumó los datos que son menores que 14, ¿no? Bien, ahora con la tercera pregunta vamos a proseguir. Dice acá, sumatoria total de los promedios que son iguales a 10. Ahora voy a sumar solamente todos los 10 de cada columna, ¿no? Entonces aquí coloco igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono los promedios como rango, punto y coma, y dentro de comillas pongo así igual a 10, ¿no? Porque ese va a ser mi criterio, dice igual a 10, punto y coma, y selecciono nuevamente los promedios, ¿no? Ese va a ser mi rango suma. Significa que una vez que ya me encontró quiénes son los 10, ahora me lo va a sumar. Salió 20, significa que hay 1 y hay 2 10, ¿no? Igual manera acá, igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango que son los promedios, punto y coma, y entre comillas pongo igual a 10, ¿sí? Punto y coma, y luego selecciono nuevamente el rango de los promedios, ¿no? Y ahí me sale otra vez la respuesta, ¿no? Salió 10 porque solamente encontré un solo 10, ¿no? Significa que ese 10 solo lo jala acá, ¿no? Acá nuevamente, para terminar, sumar punto sí, ¿ya? Sumar punto sí, selecciono el rango que son los promedios, coloco punto y coma, entre el criterio voy a colocar lo mismo, igual a 10, ¿sí? Punto y coma, y nuevamente selecciono los promedios para considerarlo como rango suma, ¿ya? Vamos a ver cuánto sale, y salió 20, ¿no? Significa que allí encontró 2 10, ¿ya? ¿Ve? Entonces de esta manera funciona lo que es la función sumar punto sí, ¿ya? Recuerden que esta función te va a sumar aquellos valores que cumplen con un determinado criterio, ¿ya? No es como la función suma que te va a sumar todo, ¿no? Simplemente aquí es suma pero condicionada, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí esperemos que haya quedado claro la explicación, ¿ya? De este tema de funciones matemáticas. Ya nos encontraremos en un próximo video más adelante. Muchísimas gracias.